en las manos del Señor este momento donde vamos a estar mirando la palabra de Dios. Dios nos estará hablando de manera audible por medio de su palabra, porque la vamos a leer. Esa es la manera en que Dios habla en estos tiempos. No son voces extrañas, sino es su palabra. Y Él nos habla cuando la leemos en voz alta. Así que vamos a orar, colocar este tiempo en las manos de Dios y luego nos ubicaremos en el libro, en el capítulo que estamos observando. Bueno, les invito entonces a que oremos. No sin antes, por supuesto, decirles que ya no hay necesidad de que se estén apuntando allí, mirando los datos. Ya hemos ido quitando un poco de lo que el gobierno ha establecido para que tengamos un mayor ingreso más rápido y ubicarnos así de esta manera más fácil. Bueno, vamos. Mientras damos tiempo que los hermanos se ubiquen atrás, les voy a ir dando el libro donde estamos. Entonces, la carta es la primera carta de Pedro, capítulo 4. Mientras que se ubican, vamos a esperar a nuestros amados hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, que es en la que hemos estado extrayendo aplicaciones en la enseñanza de Dios. Bueno, vamos a ver. Dios y Padre, damos gracias en esta mañana. Elevamos a ti nuestra oración, nuestro corazón, deseando que en tu misericordia y favor nos permitas conocerte aún más a través de tu palabra, nos hables a través de ella conforme a la necesidad que pueda haber en cada corazón. Padre, tu palabra ha sido colocada en medio de nosotros para revelarte a nosotros, para que de esta manera también podamos transformar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestras acciones y encaminarlas todo para tu honra y para tu gloria. Por eso es que rogamos a ti que a través de tu Santo Espíritu seas ministrando a nuestros corazones, que si hay argumento alguno, Padre, seas despojándolo para que tu palabra sea recibida con mansedumbre, tu palabra sea recibida con humildad y sea haciendo nosotros lo necesario y por lo cual tú la haces hoy presente delante de nosotros. Gracias, bendito Padre, por cada vida, por tu iglesia, por este lugar en el cual tú nos permites tener para reunirnos, por cada hermano, cada hermana que tú has añadido a la iglesia, porque sabemos, Padre, que todo esto es porque tú eres el dueño, el hacedor y el dador de todas estas cosas. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar hoy observando versículos del 9 al 11. Fueron los versículos que nos restan para parte de ellos ir terminando con este capítulo 4. Bien, cuando lo tengan me dicen amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Amén. Amén. Vamos a leerlo entonces y dice la palabra del Señor así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, recordemos que aquí el apóstol Pedro, en estos versículos, nos está hablando de algo específico y habla en cuanto a la hospitalidad. No solamente la hospitalidad debe ir acompañada con algo más, y todo esto añadiéndolo a los dones que Dios da, deben ser con un propósito, y el propósito lo encontramos en el versículo 11.
Pero vamos a entender un poco y a recordar un poco el contexto. Pedro ha venido hablando en cuanto a las marcas distintivas que un creyente debe tener. Y meditábamos y observábamos y aplicábamos a nuestra vida en el sermón anterior que Pedro mencionaba el amor. Pero no era un amor como cualquier amor. No es un amor como el que el mundo o la sociedad expresan, sino que es un amor diferente y es un amor que se alimenta, un amor que es nutrido por Dios. Por eso el término para ese amor, o el original, en la palabra original es ágape, amor, ágape. Y ese amor ágape viene de Dios. Y ese es el amor que está haciendo referencia aquí Pedro en el versículo 8. Y ese amor era algo relacionado con un amor extenso, un amor que se extiende, un amor que se estira, como lo mencionábamos hace 8 días, que es un amor que cuando un atleta coloca su esfuerzo, sus músculos se estiran para llegar a la meta y con gran tensión, ese es su deseo. Y aplicábamos, ¿será que de esa manera estamos nosotros procurando amar a aquellos que nos rodean, a nuestros hermanos? Y es una de las marcas y aplicaciones que deberían estar allí dentro del creyente. Ese amor vigoroso entre hermanos, entre unos y otros, que no es igual al del mundo, que es egoísta, que es celoso, que es lleno de envidias, de traiciones, para tenerlo en cuenta. Porque si nos estamos fijando o si nos estamos yendo por esa clase de amor, no es el amor que Dios desea ver en nosotros. No es el amor que lleve a honrar a nuestro gran Dios y a nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo del mismo amor, sacrificándose a sí mismo por nosotros. Y es bueno tener en cuenta eso, de qué manera yo estoy amando, cómo está mi amor hacia mis hermanos. Bueno, ¿qué más podemos decir frente a este amor? Entonces es un amor que obviamente tiene el propósito de agradar a Dios y de ayudar a nuestros hermanos. Es un amor que es rápido en perdonar, no es un amor que añade y que está anidando ahí rencor, sino que es un amor que si ha sufrido tal vez algún desplante, ha habido alguna palabra que no le agradó, no lo va a retener ahí para luego manifestarlo o tal vez vengarse, sino al contrario, es un amor que lo que va a hacer es que rápidamente perdonar, olvidar esa falta. Y al decir esto no quiero que caigamos en el error de decir de ser permisivos o de permitir que constantemente se esté faltando a lo mismo y en el mismo punto. Hay que perdonar, pero también hay que corregir. Y si en lo posible ayudar a aquel hermano, a aquella hermana a corregir tal falta. Y ahora Pedro nos va a mencionar en cuanto a ser solidarios y a ser hospedadores. Por eso, a continuación en este versículo 9, vemos que la palabra que Pedro menciona, o esa distintivo que está allí, es el de ser hospedadores. ¿Cómo dice el texto? Hospedados los unos a los otros. Ahora, el apóstol está mencionando la hospitalidad, ¿sí? Pero ¿bajo qué contexto está hablando de esa hospitalidad que se debía tener? Y es importante saber qué estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos allí en Asia Menor? Perseguidos a puntas, a puertas de llegar a una persecución más aguda hacia ellos. Sin embargo, las palabras que Pedro les está diciendo es que hospeden a aquellos hermanos que están ahí. Y no era un hospedaje común y corriente, no era un hospedaje tal vez de cualquier forma o una amabilidad cualquiera, era una hospitalidad y una amabilidad diferente, exclusiva. ¿Por qué? Y tenemos que entender las palabras aquí de Pedro, que él dijo en el idioma original, o a lo que este término quiere decir.
Y este hospedar, aquí, hospedados los unos a los otros, quiere decir como amar a los extranjeros. Amar a los extranjeros o amor hacia los extraños. Amor hacia los extraños o amar a los extranjeros. Esta es la manera en que quiere decir este término en el original. Pero ¿con qué fin esto? Y debemos recordar que la hospitalidad que ellos debían tener era especialmente con los que habían sido desterrados por seguir a Cristo, desterrados de sus lugares de origen por evangelizar. Otros habían salido de ese lugar para llevar el evangelio sin necesidad de haber sido desterrados, sin necesidad de haber sido expulsados de ese lugar, pero sí con el propósito de llevar el evangelio, de dar a conocer a Cristo. Y estos hombres y mujeres habían sido de allí, muchos de ellos sacados de sus lugares, expulsados por vivir diferente, por tener una vida diferente. No era por comportarse igual a como el mundo se comportaba, o esa sociedad de entonces, sino por vivir diferente, por mostrar a Cristo en su forma de vivir, que al mostrarlo el mundo, la sociedad, todo aquel incrédulo se va a oponer, porque va en contra de los deleites que él desea. Por eso es que Pedro está haciendo acá referencia, y en exclusivo es a ellos, a quienes debían estar hospedando. ¿Por qué? Por estas causas que les mencionaba. Y aunque bien había lugares donde se podían hospedar, donde habían, por decirlo así, lugares específicos donde se daban posadas, estos lugares no eran muy, viéndolo así, como agradables para el allí. ¿Por qué motivo? Algunos de esos aposentos o lugares eran asquerosamente sucios, otros eran demasiado, en demasía inmorales. Moralmente no estaban bien. ¿Y cómo hospedarse allí? ¿Cómo buscar un lugar de poder habitar y estar allí? Y es que desde temprano la palabra nos habla en cuanto a hospedar. Tenemos aquí Éxodo 22-21 que hace referencia a esto de la hospitalidad. Y dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y desde temprano hay más textos que hablan en cuanto a cómo ser con un extraño, cómo ser con un extranjero. Y aquí estamos bajo el contexto de lo que Moisés ha dicho en cuanto a las leyes humanitarias que debían tener, en acoger a aquellas personas que tal vez eran extranjeras, que por alguna razón habían salido de sus lugares de origen. Ahora, el mismo Señor es quien también en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, hace referencia a su hospitalidad. ¿Y en qué manera la hace referencia? Bien, cuando habla de los que estarán a su derecha. ¿Recuerdan cuando todo pase? En Mateo 25, versículos 34 y 35 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces, desde el tiempo antiguo y ahora el mismo Señor está hablando en que aún debe haber hospitalidad. Y el mismo Pedro se favoreció de esto que él está mencionando acá. Pedro también, allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, se alojó en la casa de un cierto Simón curtidor, si lo recuerdan. Así que él se vio beneficiado de que le abrieron las puertas de un hogar para poder estar allí por un tiempo. No solamente el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo fue recibido de esta manera cuando se menciona por un tal Nazón de Chipre, un hombre allí. También fue allí hospedado, recibido, y allí
se veía lo que era esa palabra, ser hospedador. Pero ¿qué más tenemos que decir aquí? Pablo también lo menciona en cuanto a lo que tiene que ver con los deberes cristianos. Así que como otros deberes que hay dentro de la manera en que nos debemos comportar y deben estar en nosotros, también el hospedaje, el ser amable, el ser hospitalario deben estar presentes. Y lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 12 y 13, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De esta manera, la hospitalidad debe estar en medio nuestro, debe nacer de nosotros. Y no solamente fueron estos hombres misioneros quienes recibían ese beneficio, no solamente fueron hombres extranjeros, no solamente fueron las personas que habían sido desterradas de sus lugares, sacados, expulsados, sino que además de esto, esa hospitalidad que se brindaba en las casas dio origen a lo que hoy también se llama iglesia. Cuando algún hermano tenía un lugar amplio, habitaba en una casa, tenía tal vez un lugar donde poderse reunir, él abría las puertas de su casa para poderlo colocar al servicio de Dios. Y así se dio origen a la iglesia. Tenemos el ejemplo de Priscila y Aquila. Ellos comenzaron de esta manera. Allí comenzó una iglesia. En Romanos 16:5 Pablo lo menciona. No solamente es el caso de ellos como pareja que colocaron y abrieron las puertas de su casa para hospedar y para permitir que Dios usara este lugar para su gloria, sino además también está Filemón. Filemón es otro. Allí en Filemón 2 encontramos que la hospitalidad también comenzó allí en su casa, y Pablo lo menciona porque allí comienza. De esta manera, esta marca debía estar presente y debe estar en aquel que anhela obispado. No solamente es para los hermanos, sino también para aquel que anhela obispado. Lo dice Pablo a Timoteo cuando habla en cuanto el que anhela obispado buena obra desea. Y allí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, una de las características que debe tener este hombre es que debe ser hospedador. No queda allí nomás, ahora exclusivamente o coloca mejor y señala al obispo, sino también a las viudas. Y a las viudas también les va a mencionar y les dice que debían de dar testimonio de su hospitalidad. De esta manera vemos cómo esa palabra debe estar en nosotros. Es común, debe estar presente. Como el amor, como las buenas acciones, como la misericordia, como el ser bondadosos, también esta parte de ser hospedadores. Bueno, ¿qué más tenemos que decir de esto? Hay una ilustración que quise traer, porque no solamente debemos ser hospitalarios con aquellos hermanos que lo necesiten, también es muestra a aquellos que no lo son, porque da testimonio. Ahora, hay parámetros que se deben dar para poder recibir a alguien en la casa. No es simplemente a todo el que golpea y venga. No, es que porque es extraño y porque Dios lo manda, no es de esa manera que se debe tomar. Hay que tener cierta prudencia. Quiero leerles una ilustración que encontré en el libro de Labor de los Mártires. Se llama Devoción Extrema. Y dice de la siguiente manera esta ilustración: al final de la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes sabían que los soviéticos los llevarían a un campamento de trabajo forzado en Siberia y que muchos morirían allí. El ejército soviético acababa de tomar la ciudad de los nazis, así que cuando los dos soldados encontraron una oportunidad, huyeron del grupo. Deambulaban temerosos a través de las calles oscuras de Bucarest, Rumania.
Luego dice, cuando vieron la capilla luterana, estaban eufóricos porque los luteranos romanos eran de descendencia alemana. Sin embargo, cuando descubrieron que las personas adentro eran judías, regresaron a sus temores. El pastor calmó de inmediato sus temores. Nosotros somos judíos, pero también somos cristianos y no entregamos a nadie que busca refugio a manos de sus enemigos. En aquel tiempo se atrapaban a algunos romanos escondiéndolos los alemanes, los mataban enseguida. No obstante, para el amable pastor, los alemanes, aun cuando sus uniformes nazis, eran almas perdidas necesitadas de un salvador. Los ayudaría del mismo modo que lo hizo con los judíos perseguidos. Esto es lo que el pastor hace. En medio de sus temores, lo que hace es calmarles, los invita, les dice que son creyentes y que no tenían por qué asustarse. A pesar de sus uniformes, ellos no les iban a hacer daño, ellos no les iban a entregar. Les dijo: hemos sufrido muchísimo bajo la ocupación alemana. Si son personalmente culpables o no, no somos sus jueces. Les ofrecemos nuestro hogar y ropas civiles a fin de que regresen a Alemania. Hacemos esto para probar el gran amor y la misericordia de Dios hacia ustedes. Solo Él puede ofrecerles la liberación de su culpa. Interesante. No solamente es aquellos que ya conocen del Señor. Es una manera de testificar el amor de Dios. Es una manera de mostrar que el Señor aún le interesan vidas. Y somos instrumentos de Él para salvar y para rescatar. En su misericordia nos lo permite ser. Y aquí lo veíamos con esta ilustración. Por esto que se diga esto, ¿no? Hospedar. Debemos hacerlo. El creyente no debe olvidar acoger a aquellos que son extranjeros. Y recordar que alguna vez lo hicieron algunos hombres sin saberlo y hospedaron ángeles, como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. No olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y recordamos aquel contexto y relato allí, ¿no? Está Abraham y ve que se acercan 3 varones, pero él no sabía que eran ángeles. Sin embargo, los hospeda, los atiende. ¿Y de qué manera se espera atenderlos? Y vemos el resultado allí. Vemos que estos eran ángeles y que traían una promesa para él, que le iban a dar a quién, a su hijo Isaac, que sería padre de Isaac. Bueno, ¿qué más continúa? Dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Así que esta manera de ser solidarios, esta manera de ser hospedadores, iba acompañado de algo más. Y ese algo más es que lo debían hacer sin murmurar. Sin murmurar. Sin quejarse. Sin hablar de aquellos que estaban allí. Y si bien algunos huéspedes abusaban de los privilegios y las bendiciones que le daba el anfitrión, ¿cuál debía ser la actitud de aquel que los hospedaba, según lo que dice Pedro? No quejarse, sin murmurar. Y aquí podríamos aplicar algo a esto. ¿De qué manera estamos acompañando la ayuda que brindamos a otros, si es que estamos siendo hospitalarios? Porque estamos en un mundo y en medio de una sociedad egoísta donde cada uno piensa en sí mismo, cada uno busca su propio bienestar, y si sobra y si queda, doy. Pero primero yo, segundo yo. Pero ¿será esa la regla y la norma que da Dios? ¿Será esa la norma que nos ha mostrado Cristo a través de su palabra y a través de su sacrificio? Qué diferente sería el mundo. Pero qué diferente sería un mundo motivado y llevado por creyentes que esencialmente buscaran no importa que si les queda poco poder y lo pueden dar a otros, compartirlo con otros. Pero no, estamos en un mundo donde
Primero yo, premia el yo. Y si me queda doy, y si no queda pues, no importa. Pero ¿de qué manera se está acompañando esa ayuda si la hay en nosotros? Somos de aquellos que con el tiempo decimos: es que yo hice, yo le ayudé. Se está hablando mal de aquella persona. Hay queja, hay murmuración. Y hay otra pregunta: ¿y qué decir si somos nosotros los huéspedes? ¿Qué podrían decir? Aunque aquí se habla a anfitriones, aquí se habla a aquellos que hospedaban. ¿Qué decir de aquellos que tal vez hemos tenido que ser y llegar a un lugar que no es nuestro? Sería que al partir, ya porque es necesario la estadía en ese lugar, nos echarán de menos, nos extrañarán, nos dirán: me va a hacer falta tu ausencia. Deberíamos meditar en esto, porque también, si eran creyentes, un testimonio debe estar presente. Y es eso. Y no que sea un alivio en nuestra partida, sino al contrario, que sea una gran ausencia y que nos digan: lástima que te vayas, qué falta nos vas a hacer. Deberíamos pensar en esto. ¿Qué decir si somos nosotros los huéspedes? ¿Qué se dice de nosotros cuando estamos en un lugar o lo abandonamos porque ya es suficiente ese tiempo allí? ¿Nos extrañarán o pasará por alto nuestra ausencia? A veces está en el comportamiento de algunos creyentes que es un alivio. A veces está en el comportamiento de algunos creyentes que eso no volvieron y no se echaron de menos. Esa ausencia fue olvidada, o es un recuerdo desagradable. Bueno, para pensar, si vamos a ayudar, si vamos a ser hospedadores, que lejos esté el quejarnos. Pero si somos nosotros los hospedados, que nuestro testimonio también sea ejemplar. Vaya en armonía si es que decimos que somos creyentes. No termina aquí el pensamiento de Pedro. Pedro continúa diciendo entonces: cada uno según el don que ha recibido. Y veíamos entonces otra marca y distintivo: ser hospedadores. Ahora Pedro va a mencionar otro. Y ese otro distintivo es el de el don, el de los dones. Cada uno según el don que ha recibido. Y es que el don es una habilidad que viene sobrenaturalmente de parte de Dios a nosotros, a los creyentes, y que es dado por mérito. ¿Qué podemos decir? Esa gracia, esa habilidad sobrenatural, ¿vendrá porque lo merecemos? No viene porque lo merecemos. Viene por gracia y es de parte de Dios. Por eso es que este término en el original quiere decir carisma. Y esto de carisma significa una dádiva o significa un regalo que Dios nos da. Y habla entonces aquí de ese distintivo, el don, los dones. Dones espirituales que no tienen que ser ganados. Dones espirituales que no tienen que trabajarse para recibirlos. Porque son ¿qué? Gratis. Son gracias, son misericordia de Dios. Simplemente la actitud del creyente, ¿cuál debe ser frente a esto? El de recibirlos. Pero no solamente conformarse con recibirlos, porque son dados con un propósito. Y son recibidos, son dados por gracia mediante el poder soberano de Dios. Ahora, sí, hay lugares que dicen que hay que buscar los dones. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas que llevan a esto. ¿Será que al buscar el don vas a recibirlo? No. Porque Dios ya te lo dio. Que te cueste o que no lo quieras identificar y saber que está en ti y colocarlo al servicio de Dios es otra cosa.
o que se deba trabajar para alcanzarlo, como lo enseñan en otros lugares. Por ejemplo de ellos, el don de lenguas, que oía y leía y haciendo el estudio una vez que lo hicimos acá sobre los dones, hace un tiempo, se hablaba de cómo se entrenaba para poder hablar en lenguas, cómo se debía trabajar para poderlo obtener. Y no solamente esto, sino que además mencionaba de cómo se podían dar de unos hacia otros. Doy el don de conocimiento. No, mal. Imparto el discernimiento de espíritus para que lo tengas. Hombres dándolo a otros. ¿Será esto bíblico? No es bíblico, pero es lo que se enseña y es lo que atrae. Y vemos falsas enseñanzas que motivan a falsas prácticas. Multitudes hablando en lenguas que porque alguien le dijo y se la impartió, cuando no es así. La palabra, Él dice que es Dios mismo quien hace y lo coloca. Y dones que son mencionados por Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1, 7 al 11. Voy a leerlos y vamos a ver algunos dones allí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, está diciendo Pablo en su primer versículo allí, en el capítulo 12. Luego pasamos al 7 y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es? Para provecho, para usarlos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No vamos a entrar a detallar cada uno, lo haremos de pronto un estudio más adelante. Pero es importante saber a qué dones hace referencia Pablo y qué dones tiene Pedro en su mente en este pensamiento que nos está dando en su carta en cuanto a distintivos y marcas. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él las busca, como Él los trabaja. El creyente no. Y debemos recordar que estos dones en sus inicios y aquí en los contextos del apóstol y de la iglesia al comienzo, tenían que ver con lo que se hacía y llevaban el ministerio de los apóstoles. Y estos dones los acompañaban a ellos para darles veracidad y autenticidad al llamado que ellos tenían. Por eso encontramos a Pablo haciendo sanidades. Por eso encontramos el manto o lo que dice Pedro y Juan allí en la iglesia de la Hermosa o en el templo de la Hermosa, y levantando a un paralítico. Pero está allí. Y eran esos dones sujetos a la era apostólica en el tiempo de los apóstoles, no como ahora, que ahora aparecen apóstoles por todo lado. Los verdaderos apóstoles, los que sí son llamados y sí son enviados y fueron. Y esto los acompañaba entonces para autenticar su llamada. Estos dones estaban allí dados por el Señor, no impartidos por hombres como lo imparten hoy. Es el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo colocándolos al servicio de Dios en medio de hombres, en medio de la congregación. Y ahora dice el texto así, volvemos a Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahora, esto de ministrelos a otros, ¿qué quiere decir? Pedro lo que quiere tener en cuenta y está diciendo allí es que todo creyente tiene un don. No hay ni uno. Si tú eres creyente, tu fe está puesta en Cristo, has recibido un don. Ninguno puede decir: no, es que no lo tengo. Que no lo quiera colocar en las manos del Señor y a su servicio es otra cosa. Lo hay. Cada uno posee su don. Y ahora, si hay ese don,
El tenerlo allí no era para exaltarse, no era para alardear, para presumir delante de los otros, como se ve hoy en día. Que si tengo un don y soy usado en algo y Dios me ha dotado algo sobrenatural para hacer en la iglesia en algún ministerio, en alguna tarea, debo suprimir o mirar por encima a los otros. No es así. Es un don que está para el servicio del Señor. Para hacer sentir menos a otros no lo es. Y debemos tener esto claro. Debemos recordar también las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, donde se dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es Dios quien nos lo da. ¿Por qué debemos de gloriarnos? ¿Por qué debemos de exaltarnos y creernos más que los demás? Si es algo que por su misericordia y gracia nos ha dado, lo hemos recibido y debe estar a los pies, debe estar al servicio de nuestro gran Dios. Estos dones eran para la edificación de la iglesia. Romanos 12, ahí también encontramos más dones. También encontramos en Efesios 4, donde se habla del pastor, el maestro. Todas estas cosas son para la edificación de la iglesia, para el beneficio mutuo de los hermanos, de la congregación y para la gloria de Dios. Con ese fin están allí. Continúa. Si alguno ministra, ¿cómo debía hacerlo? Perdón, estamos acá, cada versículo 10, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En cambio de exaltarse, en cambio de elevarse y creer que eran más o que somos más, ¿cuál debe ser la actitud? La actitud que debemos tener es que somos simplemente mayordomos, administradores. No es el ser el dueño. Simplemente estamos para servirle a Dios por medio de ellos. En otras palabras, como excelentes mayordomos, es lo que Pedro quiere decir acá, a cargo de las posesiones de su amo. De esta manera la iglesia no es una casa de familia, donde vengo a hacer lo que bien me parezca, porque en mi casa lo hago así, porque en mi hogar es así. No, es la casa, el hogar de Dios, en el cual nosotros simplemente somos mayordomos, servidores, administradores, miembros que debemos estar allí trabajando, todo esto regidos bajo lo que Dios ha demandado a través de su palabra. Por eso es que está allí. Simplemente somos mayordomos. Ahora, ¿qué se debía hacer? ¿Qué tenían que hacer estos hombres? ¿Qué tenemos que hacer hoy como también destinatarios de esta carta? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esta multiforme da o una connotación que se le da de múltiples colores, multitud de tonos, porque es Dios el mismo quien lo hace y coloca en diferentes maneras diversos colores que permite Dios a través de su gracia hacer que sean usados para la gloria y honra del Señor. Esto es lo que quiere decir. La gracia de Dios tiene diferentes tonos según los designios del Señor que nos usará por medio de sus dones. Y aquí hay otra aplicación, y es la que vamos a encontrar, y viene del jovencito que dio una vez un centavo. Y dice esta ilustración así: el poder de un centavo. Se dice de una señora que se encontraba preparando un paquete que iba a enviar para la India. En ese momento se presentó un niñito de la familia, el cual tenía un centavo que quería obsequiar al pueblo de ese país. Con el centavo compró un folleto evangélico y lo puso en el interior del paquete.
Este folleto llegó a las manos de uno de los jefes de Birmania, que por medio de su lectura se convirtió al Evangelio. Más tarde ese jefe, después de haber experimentado lo que la religión de Jesús hace en el corazón del hombre, contó esto a sus amigos, con el resultado de que varios de ellos se convertirían también. Más tarde se organizó una iglesia, la cual pidió que un misionero fuera enviado, y 15,000 convertidos fueron el fruto de esa pequeña semilla. Si esto lo hace un niño al dar, al repartir un centavo, ¿cuánto más podemos hacer nosotros con lo que Dios nos ha dado, con ese don para colocarlo al servicio del Señor? Si esto lo logró ese pequeño niño con una suma pequeña, alcanzó a uno, pero ¿qué es si miramos hacia nosotros y vemos nuestro don, vemos lo que el Señor ha colocado para el servicio y ve que este don está opaco, quieto, oxidado, como lo quieran llamar, porque está ahí, inoperante, quieto? Que el Señor nos haya usando ese don que nos ha dado, que por su gracia, sin merecerlo, nos lo ha dado. Termina el versículo 11 siguiendo así, de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, el poder de los siglos. Amén. Así que si estaba ese don allí, y aquí encontramos que Pedro ha mencionado dos áreas de servicio: el hablar y el ministrar, el hablar y el servir. ¿Qué es lo que desea que se haga? ¿Qué es lo que anhela y cuál es el consejo que Pedro da? Que si hay alguno que hable, ¿cómo debía hablar? ¿Conforme a su propia voluntad? No. ¿Conforme a sus propios deseos? No. ¿Conforme a su, por decirlo así, su interés? No. Lo debía hacer hablando conforme a la palabra de Dios. Si alguno enseñaba, ¿qué debía enseñar? La palabra de Dios, lo que Dios demandaba. Si alguno desea, ¿qué debe desear? Ser un pregonero de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, debía ser bajo ¿qué? Bajo los aspectos de la palabra de Dios. Ahora, continúa diciendo que si alguno ministra, y ese ministra tiene que ver con servir, y si alguno sirve, lo debe hacer conforme a él le plazca, conforme a él lo desee. No, el servicio debe ser conforme a la fuerza, a la intención que Dios da en su palabra y demanda. Y ahí es donde muchos tenemos que también observar. No es simplemente servir, debo servir como Dios desea que lo haga por medio de su palabra. Es porque esto que se enseñaba debía ser de acuerdo con Dios, y es porque el servicio debía ser por medio de la fuerza y el poder y lo establecido por medio de Dios, y está escrito en su palabra, expuesto en su palabra para todo. Ahora dice que para que todo sea glorificado por Jesucristo. ¿Cuál debe ser el motivo de nuestro servicio? Y con esto concluimos. ¿Cuál es el motivo que tú tienes hoy, esta mañana, y con el cual has venido sirviéndole al Señor, con el cual tú deseas comenzar a servirle, con el cual tú deseas comenzar a buscar ese don que Dios, no a buscarlo, perdón, sino a colocarlo al servicio, el don que ya Dios ha colocado en ti? ¿Cuál debe ser la finalidad, el propósito? Pues no debe ser otra que el glorificar a Dios, no el ser exaltados nosotros, no el ser elevados, sino ¿a qué? A que Dios sea glorificado por Jesucristo, porque esa es la que pertenece, ¿qué? Dice ahí, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.
Esa debe ser nuestra finalidad. Ese debe ser el motivo. Hacia ahí debe apuntar la iglesia. Hacia ahí debe apuntar cada creyente en particular. Hacia la gloria de Dios. Y cuando tomamos eso hacia la gloria de Dios, y ese es nuestro punto, y ese es el enfoque, mis hermanos, esa iglesia va a ser significativa. Tu vida va a pasar a ser huella para que otros transiten por ese camino. Que ese sea, como padres, como madres, como jóvenes, nuestro deseo. Que lo que Dios nos ha dado, lo hagamos para Él. Y lo que hacemos para Él, también encamine a otros para glorificar a Dios. Toda la gloria debe ser para Él. Si Él es el que nos dota de estos regalos inmerecidos, si es el quien con su fuerza y su poder nos ayuda a mantenernos firmes, ¿cómo no nosotros direccionar todo para su alabanza y para su gloria? Amén. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esto, no olvidando que cada uno tiene un don, no olvidando que debe estar puesto al servicio del Señor. Porque si tu deseo es glorificar a Dios, ahí está una de las maneras de hacerlo. Padre, le damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la bendición que nos das de tener este escrito, por tener en nuestras manos tu palabra, el propósito con el cual colocaste a Pedro allí frente a estos hermanos allí en Asia Menor, para guiarles a que vivieran para ti, para guiarles para que a pesar de la prueba, de las dificultades, no dejasen de ser ciudadanos de bien, ejemplares, hospedadores. No solamente esto, sino que también colocaste sobre ellos, y hoy también sobre nosotros, dones, regalos que son recibidos por gracia y que están aquí presentes, bendito Señor, en cada uno de nosotros, para que tu iglesia avance, para que tu iglesia sea edificada, para que podamos ser instrumentos tuyos y otros puedan también ser ganados y conozcan de tu salvación, de tu regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir de tal manera que todo cuanto hagamos sea para tu gloria, aún el servicio, aún lo que tú demandas, Padre. Todo, como dice Pablo, si comemos y bebemos, todo, Padre poderoso, debe ser para tu gloria. Y aquí encontramos esta doxología de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo, doxología que también debe estar en nosotros hoy. Ayúdanos a exaltar a nuestro Señor por medio de vidas que se deleitan sirviendo a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.